Hace exactamente un año murió en Chile la primera víctima de coronavirus. Nadie imaginó que ese día entrábamos a un túnel oscuro que ya dura un año y del cual no hay voces idóneas que nos digan cuándo y cómo saldremos. Estamos en el peor momento de la pandemia. Esta semana se registraron 40.876 casos nuevos, superando el récord de junio del año pasado. Y allí, en el telón de fondo, el DEIS del Ministerio de Salud nos informa que ya van 29.540 fallecidos por COVID. 22.000 de ellos con PCR positivo. Ya llegamos a 30.000 víctimas. Cada una es un ser querido al que no pudimos acompañar ni despedir. Pero no a todos golpea por igual el virus. Estudios lo prueban. Casi 50% más de muertes que lo normal hubo en Alto Hospicio el año pasado. Un 47% más en San Ramón y un 46% en La Pintana, en contraste con 17,45% en Vitacura. La situación es urgente, pero en nuestras poblaciones. Allí donde el COVID se ensaña y donde el trabajo informal y la cesantía obligan a salir cada día a ganarse la comida. El Ministerio de Desarrollo Social nos informa, entre marzo de 2020 y marzo de 2001, en un año, 1.300.000 familias ingresaron al registro social de hogares. Hoy tenemos, escuche bien, 6,6 millones de familias, 4,4 millones de personas viviendo en la pobreza en Chile. Por eso usted ve más carpas en las calles, por eso hay más campamentos de sin casa y proliferan las ollas comunes. Por eso es imperioso que Ejecutivo, Congresos y empresarios entiendan el drama en que viven más de 14 millones de personas. Hace 2 años hablar de una pensión básica universal digna era ser ignorante, extremista, igual que si pedías retirar fondos de la AFP o subir impuestos. Pues bien, sacaron 34.000 millones de dólares en 2 retiros y la estantería de las AFP de las 6 no se vino abajo. Y la pensión básica universal hoy la pide la nueva presidenta de las AFP, Alejandra Cox, quien dice que necesariamente debe financiarse subiendo los impuestos. Sí, el costo de la pandemia no lo pueden seguir pagando los que tienen poco o nada. Es difícil para los que estamos protegidos en nuestras casas, con internet, dimensionar lo que se vive allá afuera. Un estudio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES nos arroja ciertas verdades. Solo 20% de nuestra élite económica quiere aumentar el aporte estatal para garantizar sustento para todos. Y solo el 42% reconoce que hay desigualdad. Lo más grave, todas las élites económica, política y cultural le otorgan a los grandes grupos económicos mayor poder que al Ejecutivo. No extraña entonces la impunidad de lo que gozan los delitos cometidos por la élite empresarial. Es solo ver cómo trata la justicia, el financiamiento ilegal de la política, la colusión, el uso de información privilegiada, los conflictos de interés, el silencio que cubre los negocios oscuros de los controladores del negocio de tragamonedas y casinos, como Enjoy. Es una prueba palpable de ese poder. Ellos tienen dinero para hacer coopción. Ellos tienen dinero. El que falta para políticas públicas que aporten la inyección de oxígeno a los que más lo necesitan. Ahora es que se requiere el combate a la corrupción y el periodismo tiene un deber ético. Mostrar hoy más que nunca dónde se anidan los corruptos. Es lo que ha hecho esta semana Alejandra Matus, aportando nuevos datos sobre el conflicto de interés entre los controladores de Enjoy y el presidente. Ese es el buen periodismo independiente que los ciudadanos y la lucha por la vida necesitan. Los periodistas somos más responsables que ayer en este túnel donde impera la desconfianza y el miedo. Hemos aprendido una vez más a navegar en la oscuridad. Esta vez no podemos defraudar a los ciudadanos. Esta noche en Pauta Libre. Esta semana
se registró una de las cifras más altas de fallecidos por COVID-19 desde el 27 de junio del año pasado. Nuevas comunas retroceden a cuarentena y se acrecenta la crisis económica en el país. El presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, Mauricio Olave, conversa con nuestro panel acerca de la administración de la justicia, la Constitución y más. En alianza con el medio digital Interferencia, entrevistamos al inspector de la Policía de Investigaciones de Chile, Patricio Sánchez, quien denuncia graves hechos de corrupción en la institución. Muy buenas noches, señoras, señores. Esta vez de nuevo estoy yo siendo la conductora porque nuestro José Antonio Neme está de vacaciones. Merecidas vacaciones, y desde aquí le enviamos un fuerte abrazo a todas nosotras. Saludo a mis estimadas colegas. Yasna Levín, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Mónica. En esta noche compleja. Difícil. Paula Molina. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos y a quienes están sintonizando Pauta Libre. Alejandra Matus desde Nueva York. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hoy día tenemos que agradecerle doblemente que nos reciban en sus casas. Esta vez tenemos que nosotros, nuestro deseo de las 4, darnos las manos, estrechar lazos, porque estamos viviendo días muy, muy duros. Pero nosotros, el periodismo, se supone que no tiene tregua, y por eso esta noche vamos a hablar también de otros temas que importan, a los que no hay que perderle la pista. Y por eso quiero empezar contigo, Alejandra. Me gustaría que sí pudieras contarnos en breve, porque hay otros temas que queremos tratar, pero queremos empezar por ese. Alejandra, cuéntanos, ¿cómo resumirías el conflicto de interés que se planteó esta semana entre el presidente y los controladores de Enjoy? Bueno, hay dos maneras de explicarlo. Una manera es a través de las inversiones o de los socios de Enjoy, donde uno puede ver que dos empresas que administran el fideicomiso ciego del presidente tienen comprometido no solo sus propios dineros, sino que los dineros de sus clientes. Uno es BTG Pactual, que administra el fideicomiso ciego del presidente, una parte, $2 millones, y otra parte de más de casi $250 millones de sus hijos y su familia. BTG Pactual Banco, BTG Pactual, lo voy a explicar porque mucha gente se confunde con estos nombres. Yo tampoco sabía que existía este banco hasta reportear este caso. Este banco, BTG Pactual, es un banco brasileño cuyo dueño estuvo involucrado, incluso encarcelado por el tema de corrupción en Brasil, el caso Lava Jato. Ese banco llegó a Chile y tiene filiales, distintas roots, por decirlo de un modo, que hacen distintas cosas, pero todos pertenecen a la casa matriz. La casa matriz es el banco BTG Pactual. Tiene una filial que administra fondos de inversión de clientes privados. Esa filial que administra fondos de inversión es la que administra los fondos que ya dije del presidente y su familia. La parte banco garantizó las boletas de garantía, o buena parte de las boletas de garantía que el casino Enjoy entregó para respaldar sus promesas de inversión en los casinos que se adjudicó en 2018. Si no cumple esos compromisos, esas boletas tienen que ser cobradas, como cualquier garantía. Lo que ha pasado con esa parte de la historia es que primero la Superintendencia de Casinos le ha dado enormes facilidades para que se posterguen los plazos, argumentando la pandemia, la revuelta de octubre, y finalmente llega esto hasta el 29 de enero de este año, cuando ya la superintendencia se le acabaron los argumentos, y el 29 de enero el presidente de la República dicta un decreto, el decreto 77, que autoriza a los casinos, a las empresas concesionarias que se adjudicaron casinos el 2018, es decir, fundamentalmente Enjoy
y un casino en Iquique de Dreams, a solicitar una prórroga, una nueva prórroga para cumplir sus compromisos. Esto evitó la quiebra de Enjoy, porque Enjoy tenía que esas boletas de las que le estoy hablando vencían el 30 de enero. Y tan apurado se dictó el decreto que se autorizó esta prórroga incluso antes que el decreto saliera de Contraloría. Salió de Contraloría recién el 11 de febrero. Por lo tanto, se ejecutó ese decreto antes de que fuera legal. Esa es una parte de la historia. Otra parte de la historia es otra empresa que también administra un fondo mayor todavía del fideicomiso que se llama Moneda Asset. Moneda Asset también garantiza, es decir, es el aval de Enjoy en el 50% de su deuda en dólares. Si se ejecutaban estas garantías, es decir, Enjoy perdía las licencias para gestionar el casino, entonces Moneda Asset iba a tener que responder por esas deudas y por lo tanto afectar con este temblor a los intereses de sus clientes, entre ellos el presidente. Además, en el directorio de Enjoy participan personas que representan, cada una de esas personas representan a parte de los inversionistas. Perdón, Alejandra, sí. Porque efectivamente sí. Enjoy ya no son los controladores totales, la familia Martínez que históricamente tuvo la propiedad de esos casinos y que ha contado con numerosos padrinos políticos desde la década de los 80. Exacto. En medio de todo, desde que Enjoy asumió estas concesiones, Enjoy ha tenido problemas para cumplir sus compromisos porque ya venía con muchos problemas financieros y estos problemas son anteriores, muy anteriores a la pandemia y al 18 de octubre. Pero la pandemia cayó como anillo al dedo, entonces se le permitió postergar una primera vez los plazos y en medio de ese primer plazo, Enjoy invitó a nuevos accionistas a respaldarlos con dinero. Entre esos accionistas, una empresa buitre de administración de fondos buitre, Advent, que se puso con un monto significativo. Y otras empresas que aumentaron su participación, como la empresa Penta, que es el amigo del presidente Carlos Delano, Euroamérica y otros. En esta nueva reorganización, la familia de Antonio Martínez, que es la histórica dueña, perdió, digamos, liderazgo y todos los demás, todos estos acreedores que en el fondo se hacen propietarios porque Enjoy les debe plata, constituyen un directorio. En ese directorio asume un lugar preponderante otro amigo del presidente que se llama Ignacio Guerrero Gutiérrez, amigo y compañero de trabajo desde los tiempos en que el presidente trabajaba en Citicorp y uno de los personeros más cercanos al presidente. Él asume como miembro del directorio y además es parte de una cosa que se llama el comité del directorio. Son 3 directores que en teoría supervigilan el funcionamiento del casino y de las inversiones que se hacen. Todo esto en cualquier régimen democrático constituye conflicto de interés. Los intereses del presidente están obviamente comprometidos con la suerte de Enjoy. Y este decreto 77, a la luz de estos antecedentes, demuestran, o más bien, por lo menos dejan la pregunta de si el presidente dictó este decreto presionado por su propio interés, por el interés de personas muy cercanas a él, o si efectivamente estaba tratando de ayudar a una empresa en medio de la pandemia. Lo que puedo decir es que hay muchas otras empresas que han sufrido problemas por la pandemia severos, como los hoteleros y trabajadores del turismo de San Pedro de Atacama, que han escrito cartas al presidente de la República, que han intentado hacer 1000 cosas para que se les preste alguna ayuda, para que no se les ejecuten los créditos y garantías que deben tener y no lo han logrado. Entonces también es un trato discriminatorio. Muchas gracias, Alejandra.
Se aquí están empezando a cobrar los FOGAPE, las cuotas del FOGAPE. Exacto. Y aquí hay una comisión investigadora de la Cámara que, como siempre, hace un trabajo. Yo creo que es una de las cosas más impresionantes de nuestro país. La Cámara hace investigaciones y nunca pasa nada. Entonces yo diría, agregaría dos cosas en esto para poder seguir, y es que hay información también en El Ciudadano, investigación hecha por Carlos Tromben, y hay una investigación sobre los casinos y tragamonedas porque aquí se compromete la autoridad, que es la superintendencia, que hizo Alberto Arellano en su momento. Este aporte nuevo de Alejandra ha sido decisivo. Y esperamos que la investigación se active y que pase algo, ¿no es cierto? Yo, solo una pregunta, pero para mayor claridad para todos y todas. Cuando hablamos de los casinos y cuando hablamos de un decreto que favorece a los casinos, en general en la prensa ocupamos el término general, pero los casinos en Chile tienen todos la marca de Enjoy, por lo tanto cualquier tipo de medida que los favorece a ellos favorece necesariamente a esta compañía en particular, a esta empresa y a estos directorios y a estos bancos como Avale, de manera indirecta también, Alejandra. Claro, en Chile la llamada industria de casinos ha tenido varias reformas. Inicialmente Chile era un país reacio a instalar casinos por toda la mala fama que tienen, digamos. Pero a partir de 2015 se hace una reforma que permite aumentar el número de casinos que ya existían municipales. Y es esa ley la que ahora se usa para licitar los nuevos casinos que se puedan instalar o casinos que estaban bajo la legislación antigua y que ahora se deben sumar a esta legislación nueva. En marco de esa licitación en 2015 es que Enjoy aumenta su participación. Enjoy controla el 40% aproximadamente de los casinos, el otro 40% lo controla Dreams. Es un oligopolio, como muchas industrias en Chile, y hay, digamos, un porcentaje menor que se reparten entre otras empresas. Pero la posición dominante en los casinos en Chile la tiene Enjoy. Y por supuesto que su destino, Enjoy vale, digamos, en el mercado mientras que tenga las licencias. Si Enjoy pierde las licencias, no es más que no hay nada. Un par de edificios y nada que valga. Entonces, todos los que tienen comprometidos sus inversiones en esta empresa pierden. Bueno, yo creo que este lunar oscuro de conflictos de interés al más alto nivel nos muestra, porque tiene muchas ramificaciones esto. Yo aconsejaría leer incluso el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara, que es bien interesante. Creo que ilustra el rol del buen periodismo, independiente, incisivo, que es indispensable. Tan indispensable como en un tema que nos golpeó esta semana, pero que a muchos no les importa. Es como el silencio sobre Enjoy, pero el silencio sobre el Sename viene por años arrastrándose. Y la verdad es que uno no entiende, Paula, ¿cómo es posible que se mueran miles de niños en el Sename y no sepamos todavía por qué? Que se pierdan dineros en tráfico de platas políticas que iban destinadas a mejorar la vida de los niños más vulnerables y no pase nada. Y ahora nos quedamos estremecidos con un informe que es terrible. Así es. Yo creo que en un país que está siempre conversando respecto a las formas y el fondo, a las palabras y a los hechos, y que realiza toda una serie de comentarios y discusiones en torno a las palabras poco felices que ocupa la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, para referirse a el compromiso que ella toma de reunirse independiente de las críticas o independiente de la distancia que tenga con el gobierno cuando ella lo considera necesario. Hacemos una gran conversación respecto a palabras o a formas, pero nos miramos muy poco el fondo. Y a mí me llama la atención, o me habría gustado el mismo nivel de preocupación por lo que dijo la presidenta del Colegio Médico, para quienes consideran que aquello es escandaloso. Yo creo que en términos del fondo, en lo que dice la presidenta del Colegio Médico, hay cuestiones muy importantes y muchísimo más ofensivas para todo el país, no porque lo diga ella, sino porque son hechos como que vaya a
morir una cantidad de 30.000 personas a raíz de la pandemia. A mí eso me parece que es ofensivo desastre, para ¿no? todos, ¿no? Una Eso a mí me catástrofe. duele, eso a mí me ofende. Saber que están todas esas familias, todas esas vidas que se van a perder por una pandemia que inicialmente no se contiene con decisión, sino apuntando a que eventualmente el virus mute a ser bueno, ¿no es cierto? O planteando holguras que no existían, como por ejemplo para salir a tomar café cuando lo que se requería era una cuarentena temprana, rápida, corta, como sabemos se recomienda. Pero ya estamos pasada esa Y no línea. es que podrían pasar, pasaron. Las 30.000 personas ya murieron. De acuerdo, claro. Si uno, o sea, porque es el Departamento de Información y Estadísticas del Ministerio. Ya murieron. En esa línea también me llama la atención, Mónica, Yasna, Alejandra, quienes nos ven, que haya tenido tan poco impacto o estemos escribiendo tan pocas columnas o comentando tan poco el informe del Sename Ser Niña en una residencia de protección, que es un informe que elabora el Hogar de Cristo, donde apunta que el 90% de niñas que entran a una residencia entra por abuso sexual. El 90%, además de negligencia, además de abandono, además de otras situaciones, el 90% entra por abuso sexual. Y no solo eso, sino que esas niñas están en esta interseccionalidad de vulnerabilidades, porque hablamos de la pobreza, hablamos, por ejemplo, de los pobres, pero no miramos cómo el ser mujer hace que estas situaciones no solo sean muchísimo más abusivas, que tengan además otros factores que generan vulnerabilidad, sino que además se extienden entre abuelas, madres y niñas. Y luego, y muchas veces también desde los medios, la culpa se lanza a esas madres que no logran cuidar a esas niñas, o a esas abuelas que no pueden cuidar a esas niñas, cuando ellas no han tenido ningún tipo de opción de ser cuidadas, ningún tipo de opción de aprender, que es protegerse ellas mismas y proteger a quienes están a su cuidado. En el tema de la desprotección de las niñas en los centros, aquellas niñas que llegan en la situación más vulnerable y que no tienen más que la mano que brinde el Estado, que es muy poca, que es escasa y que no alcanza. Y que a veces es corrupta. Y que además a veces es corrupta, quedan sometidas a verdaderos círculos entre consumos problemáticos de drogas o son víctimas de redes de explotación sexual que en Chile ni siquiera están tipificadas como delitos y por lo tanto se apunta a cuestiones como prostitución infantil o abuso sexual o estupro, cuando ahí lo que hay es adultos explotando sexualmente a niñas. A mí me pareció que el informe que recomiendo leer del dicho al derecho es una cuestión que nos debería ofender realmente como sociedad. ¿Tienes algo que agregar, Yasna, sobre el Sename? Sí, una de las cosas que dice el informe es que el Observatorio de la Niñez, que es el que va registrando este tipo de abusos, está inactivo desde 2017, fecha en la cual ya decía que el 70% de las causas vinculadas con los abusos a estas menores son archivadas. Por lo tanto, es un antecedente más de qué manera el Estado está convirtiendo la infancia de las niñas y de los pobres en una verdadera pesadilla. Estas niñas también nos tienen que recordar a las 13 jovencitas que durante el estallido social fueron desnudadas en comisarías menores, parte de las 818 personas infantes, niñas, niños y adolescentes vulnerados durante el estallido social. Pues 13 de ellas fueron desnudadas, obligadas a hacer sentadillas y no nos perdamos en eufemismos, obligadas a comer comida de perro, amarradas cerca de los basureros o a los basureros. Esas son las cuestiones que están impunes. Sí, tú sabes que yo me acordé de todo el escándalo mediático que hubo con la niña Ámbar, asesinada y violada por su padrastro, Hugo Bustamante. Un show mediático impresionante en donde el problema fundamental era el Sename, porque ella pidió protección ¿cuántas veces? De hecho, la última había identificado a la expareja de su madre, que hoy día está presa como cómplice de la violación y del asesinato y del entierro bajo tierra de su hija, por abuso y acoso sexual. Y ahí estaba, ya estaba viviendo en esa casa y según la policía y según los tribunales de familia no lo encontraban. Bueno, aquí vamos a tener dentro de poco al presidente de la Asociación de Magistrados. Creo que este es un tema de los tribunales de familia, es un tremendo tema, ¿no? De lo que se habla muy poco. Y yo me acordé de una vez que yo entrevisté a una de las niñas del Sename, que son presa fácil, ¿no? De las redes de abuso.
de prostitución infantil o juvenil. De explotación sexual comercial. Exacto. Comercial. Porque al plantear el término de prostitución, que es el tipo penal que estamos ocupando desafortunadamente, estamos hablando de que ellas ejercen un comercio. Ellas son violadas. Las niñas que son prostituidas no ejercen prostitución, son violadas con cada acción delictual de comercio de su Bueno, ser. una de esas niñas, no nos olvidemos que la jueza Geldres descubrió a educadores en Arica de un hogar que las llevaban a la calle, las llevaban a un prostíbulo y luego las traían, donde les daban alcohol. Y una de esas niñas me dijo, porque había querido quedarse embarazada, quise tener un hijo porque quería tener algo que fuera mío. Yo todavía me acuerdo y me... Todavía duele. Ese es el tipo de cosas que yo creo que duelen. Ese es el fondo de los problemas, yo creo que tenemos que mirar. Cuando tú hablas de la información, por ejemplo, que en el caso de esta niña cuyo asesinato seguimos todos con tanta atención, con tanta pena, hay un apunte hacia una cuestión que se podría mejorar y es, digamos, con relativa sencillez, unificar la información. O sea, estas niñas, hay niñas que llegan o se entregan a la protección del Estado con menos de un año de edad. Porque ya ahí tienen situaciones de abuso y negligencia, antes del año. Y luego van repitiendo esa situación en distintos centros, se va contando en distintos informes, pero cada vez que una niña llega, todos los informes anteriores están en algún punto de una burocracia que no es capaz de unificarlos. Ya unificar esas trayectorias de vida, ya unificarlas te permitiría mirar a la niña y mirar cuál es la historia que trae. Y no solamente ver una niña problema, no solo ver la foto de una niña problema, sino que ver la historia a través de la cual se van desarrollando todos esos dolores que van determinando una trayectoria de vidas destrozadas. Y yo creo que el hecho de ser mujer no se puede seguir ignorando. No. Había una cuestión que se apuntaba en el informe que a mí me pareció terriblemente triste. Dice, los niños del Sename tienden a generar una situación de humana conmiseración. Tendemos a condolernos por ello. Respecto a las niñas, hay a veces una situación incluso de sospecha. Bueno, ¿por qué esta niña está acá? ¿O por qué sale a una situación de abuso sexual? ¿O esta niña se ve mayor de lo que es? Esta niña tiene una apariencia mayor. Entonces, el hecho de ser mujer, como siempre, como en todos los aspectos de nuestra vida, también tiene una importancia que no se ha mirado. Es objeto de una Alejandra, también. No quiero dejarte afuera de esta conversación y de este tema tan importante que estoy segura que te importa. Yo creo que, lo hemos conversado antes también, antes del Sename, antes de los problemas el Estado no es un buen padre, ni una buena madre, ni un buen cuidador. Son la sociedad en general la que fracasa cuando un niño tiene que llegar a cuidado de una institución fiscal. Hay un doble discurso respecto de la infancia y no solamente muchas niñas son abusadas porque su madre ha sido abusada y tal vez no tiene las que se llaman habilidades parentales. También hay muchas mujeres contratadas en servicio doméstico, tiempo completo, fuera, lejos de sus hijos e hijas, y esos hijos e hijas se crían solos y por lo tanto, igual como ocurre en las manadas de mamíferos, los que van corriendo afuera de la manada sin protección son víctimas de los depredadores y lo mismo pasa con los niños. Son niños y niñas que no cuidamos, que no miramos, que no nos importan hasta que hacen algo, como se siguió la trayectoria de un niño que apodaban el Cizarro y que era material informativo en cada nuevo episodio, y como muchos de estos jóvenes, estos niños y niñas cuando crecen, luego pasan a ser parte de otra institución estatal que es la cárcel. Yo creo que cuando dejemos la hipocresía que nos gobierna y pongamos atención a las formas en que estamos organizados, desde la organización doméstica
hasta la organización colectiva, fiscal, recién vamos a poder dar una respuesta adecuada a estos problemas. Quisiera decirle algo que yo podría seguir eternamente, pero tenemos que abarcar otros temas, porque quienes nos están viendo necesitan saber qué es lo que está pasando en este país. Y de este tema podríamos hablar muchísimo, porque nos importa, no solo porque somos mujeres, no solo porque somos periodistas, sino porque el destino de esos niños son los más vulnerables y son los más desprotegidos. Niños, Mónica, que han sido violentados también en momentos de verdaderas racias policiales que se han producido, también en sectores de pobreza. En Villa Francia, de los 30 y tantos detenidos, 8 eran niños. Ayer, en la Feria de Bajos, en la Feria de Bajos de Mena, una bebé fue gaseada con ese gas pimienta que a vista y paciencia de toda la comunidad. Diana, pero yo quiero hablar contigo de otro tema, antes que se nos escape el tiempo. Me disculpa. Nosotros necesitamos urgentemente dinero para poder ir con esa inyección de oxígeno a estas 14 millones y medio de personas que están viviendo en la línea de pobreza. Y que van a ser más, porque no vemos que podamos abrir el comercio, el restaurante, porque estamos en el pic y este virus mata, es criminal, asesina y también lo es la indolencia. Esta semana pasaron cosas importantes con una fuente de ingresos segura que nosotros deberíamos tener para el royalty minero. El royalty minero se va a votar en la sala de la Cámara de Diputados martes o miércoles, dependiendo cuánta gente tome la palabra. Porque hay otras cosas que votar esta semana próxima, ¿no? Y el martes, el jueves de la semana pasada fue rechazado por la sala en la Comisión de Hacienda. Con el voto en contra, por supuesto el voto a favor de toda la oposición, que siempre ha buscado bregar por la instalación de este royalty, que no es un impuesto. Es una compensación por un recurso de los chilenos y las chilenas que se extrae de nuestra tierra y que no va a volver. Para poder ordenar en la información a quienes nos están viendo hoy día de sus casas. ¿Este royalty que se votaba era qué? Este royalty es la compensación que deben pagar las mineras, que se paga en todos los países del mundo. Chile es la única excepción. Y hemos intentado que se establezca 3 o 4 veces ya. Esta historia es bueno conocerla. Consiste en una compensación de las empresas mineras privadas, que no tiene que ver, sí, Codelco compensa bastante, que no tiene que ver con el impuesto específico que ya se le impuso, con el impuesto que paga cualquier empresa que fabrica salchichas por la ganancia que obtiene por ello. Porque aquí, además de la ganancia por una faena, lo que hay es la extracción de un recurso no renovable, un recurso que nuestros nietos van a tener menos y que nuestros bisnietos y tataranietos probablemente ya no tengan. Esa extracción, cualquier país merece una compensación por las pingües ganancias que además obtienen empresas mineras, cuyas rentabilidades son, para que nos hagamos una idea, el doble de la rentabilidad que tienen los bancos en tiempos normales. Hoy día el precio del cobre está pasando por su momento mayor en la última década, $4,1 la libra. En 10 años no habíamos alcanzado ese precio. ¿Leíste una columna que salió de un señor Ramón López en la tercera? En la tercera, sí. En que calcula que nosotros perdemos hoy, en estos años, por rentabilidad de la minería, de lo que debiera pagar la minería privada, $8.000 millones. ¿Eso? No, sí, la danza de millones. Pero y de lo que hemos perdido. Decían que es más. Entonces, lo que yo te quiero preguntar, ¿cómo justifica el que se opone a este royalty? Bueno, porque si tengo entendido la Constitución la reforma que hizo Salvador Allende para nacionalizar el cobre, dejó establecido que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Así quedó establecido en la Constitución, en la reforma constitucional que se hizo el 71 para nacionalizar el cobre, y que la reforma que se hizo en dictadura, sin ninguna de las condiciones y requisitos democráticos, la mantuvo. ¿Cómo se explica esto? La mantuvo en la ley orgánica, en la ley de concesiones mineras, además, que es lo que hace
de la posibilidad de establecer un royalty, la necesidad de cumplir estos quórums supramayoritarios que han amarrado todas las transformaciones durante las últimas décadas. Se requieren 4/7 de la votación y es esa la razón por la cual durante el gobierno de Lagos, el 2004, cuando por primera vez se trató de establecer este royalty, se perdió. Y entonces el 2005 se envía un nuevo proyecto de ley, pero que es para establecer un impuesto específico, como paga el diésel, el cigarro, que no repara la extracción de un recurso. Y esa fue la legislación que logramos, porque los 4/7 no se tenían en el gobierno. O sea, tú me estás diciendo que la derecha ha votado siempre en contra del royalty. Absolutamente. ¿Y cuál es el argumento? El mismo de la gran minería. Es que vamos a ser menos competitivos, es que los inversionistas extranjeros se van a ir. No sé a dónde se van a ir si el cobre está acá, no hay en otra parte, hay en Perú, donde hay royalty. Que pagan más impuestos que en cualquier otra parte del mundo. Absolutamente falso por cualquier consultora que tú... por supuesto no chilenas, ni dependientes del Consejo de Minero, que tú consultes te van a decir de qué envergadura son las ganancias de esta industria. Quería contarles que el jueves esto se votó en la Comisión de Hacienda y se perdió, el proyecto ya fue aprobado en la Comisión de Minería, por el voto de rechazo de todo el oficialismo, más el diputado José Miguel Ortiz y la ausencia del diputado Lorenzini. Ambos parlamentarios opositores, demócratas cristianos. Hay otros miembros de ese partido que sí incluso son parte de los patrocinantes del proyecto de ley que ahora está en trámite. Bueno, o sea, vamos a tener una semana... En la comisión, déjame contarte por favor, se presentó un batallón de resistencia con el presidente de la SONAMI, el presidente del Consejo Minero, el presidente de los proveedores de la minería, el director de Impuestos Internos, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Hacienda, etcétera. O sea, fue un lobby feroz. Y yo te quiero decir, Mónica, que esto es muy importante de observar. Siempre es un sector en que el lobby, haya nacido brutal. Ha sido tan brutal, y recordemos que el 2010 se trató de estableció un impuesto por una sola vez para que la minería hiciera su aporte a la reconstrucción posterior al terremoto. Ese aporte generoso que hizo la minería por una sola vez trajo como moneda de cambio la expresión misma de las peores prácticas de injerencia del dinero en la política, componenda y negociación en la cocina del Partido del Orden. En aquella oportunidad, Soquimich le escribió de puño y letra de Ponce Lerú con CIPER, investigación de CIPER, donde está exactamente, lo quiero decir porque es una investigación de Francisca Skogdish impactante. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Ustedes nos han visto con el royalty minero, nos han visto que estamos hoy día producto de la cantidad de casos que hay de COVID, y para poder estrechar y profundizar los cuidados de nosotros mismos, quiero decir que quienes están todos con mascarilla, que está ventilado, que estamos a una distancia correcta, pero igual hemos decidido profundizar los cuidados. Esta semana que viene entonces va a ser muy noticiosa. Vamos a tener la votación del tercer retiro de AFP, vamos a tener la votación del royalty, y va a haber una actividad política que tiene que ver con cosas decisivas para la vida cotidiana. Váyanse un ratito, nosotros nos vamos a ir un ratito a un mensaje, pero ustedes, por favor, quédense con nosotros, porque si bien estamos algo incómodas, yo al menos, tenemos cosas muy importantes que decirles, como por ejemplo que va a estar con nosotros el presidente de los jueces y juezas de este país, un sector que tiene mucho que decir. Volvemos, pero solo por un ratito, porque les quiero pedir que no se muevan, escuchen el siguiente consejo y ya estamos con ustedes. Incorpórate a las nuevas formas de aprender a distancia y presencial en el CFT Teodoro Bickel de la Universidad de la Frontera. Estudia una de las 12 carreras técnicas de nivel superior en la sede de Temuco y Angol. Y ahora la carrera 100% online de técnico de nivel superior en gestión municipal desde su campus virtual. Infórmate ahora en www.twk.cl y accede sin prueba de transición universitaria
a las carreras bootcamps, técnicas y diplomados flexibles. CFT Teodoro Bickel, de la Universidad de la Frontera. Muy bien, estamos con Mauricio Lave. Usted es el presidente de la Asociación de Magistradas y Magistrados del país, ¿no? Así es. Lleva 19 años en el Poder Judicial, 15 de ellos como titular del 4º juzgado oral en lo penal. Acá en Santiago, sí. Y a mí me gustaría seguir con un tema en esta primera pregunta, en esta primera aproximación, con algo que a mí y yo creo que a todas nosotras, ¿no? Nos pesa. ¿Cuál es la responsabilidad de los tribunales de familia y de ustedes, del Poder Judicial, en lo que está pasando en el Sename? Aquí todos se lavan las manos y el Tribunal de Familia son los garantes, ¿no? Tienen una tremenda responsabilidad. Bueno, lo primero, buenas noches a todos. Agradecerle en nombre de los jueces la invitación que nos han hecho. Nosotros tenemos una comisión de infancia y familia hace mucho tiempo que ha venido trabajando y haciendo el diagnóstico de cuál es la situación de la infancia en Chile. No lo hemos visto. Nosotros estamos trabajando mucho y tenemos un diagnóstico muy particular respecto de el abandono del Estado, y nosotros jueces estamos dentro de los órganos del Estado respecto a la situación de la infancia en Chile. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a Chile, la visita al Loco hace un par de años atrás, nosotros nos reunimos con ellos y les mostramos los diagnósticos y cómo nosotros también estábamos trabajando para mejorar la situación desde la justicia de familia. Nosotros fuimos también a exponer a la Comisión Interamericana nuevamente sobre el mismo tema y hemos denunciado las falencias adentro. Participamos. ¿A quién le han denunciado? Nosotros denunciamos al Estado chileno. Hay un informe de la ONU que da cuenta del abandono del Estado chileno entero respecto de la política de infancia. Me imagino que después ustedes quizás querrán conversar sobre delincuencia y esas cosas. Bueno, no, pero me gustaría que usted me dijera qué ha pasado con todas sus denuncias, qué ha pasado en su propio Poder Judicial, con la Corte Suprema, con el Ministro de Justicia. Vamos avanzando. Fíjese que participamos activamente en los proyectos de ley que tienden a eliminar el Sename. Ya se creó al menos el Servicio Nacional de la Infancia. Nosotros queríamos un sistema un poco más robusto del que salió. Nosotros queríamos que no todo fuera responsabilidad de los tribunales. En los países en que han sido exitosos respecto al tema de la infancia, hay un sistema social que está en el aparato administrativo del Estado y los jueces ingresamos en las últimas cosas. No todo tiene que ser judicializado. Nosotros estamos a la espera. Nos hubiera gustado que de hecho saliera primero que el proyecto que salió aprobado, que es el Servicio Nacional de la Infancia y que se está recién materializando, que hubiera salido primero la ley de garantías explícitas respecto a la infancia, que le debiera asegurar un mínimo a los niños y niñas de Chile. Eso todavía está en el Congreso y esperamos que salga rápido. También hemos participado de eso. Hemos hecho una autocrítica al interior del Poder Judicial, en especial de cómo nosotros a veces duplicamos los actos administrativos, no comunicamos la situación respecto de los niños. Hemos hecho mesas, hemos participado junto con la Corte Suprema para mejorar aquello. Estamos dispuestos, no creemos que nosotros no seamos parte del problema, pero sabemos también que desde nuestra asociación al menos existe la conciencia de que hay mucho que mejorar y no nos estamos mirando el ombligo al menos. Paula. Hacerle un par de preguntas, pero me gustaría partir con algo que mencionábamos, que era la ausencia de una figura como la explotación sexual comercial que sufren muchas niñas, de las cuales son víctimas muchas niñas que están en este sistema que debería protegerlas, ¿no? Y que la práctica no las protege. Y que en vez de aquello se ocupan otras figuras. En su opinión, ¿es necesario la tipificación de ese delito? Chile modificó sus normas respecto de la explotación en materia penal 2002-2003 y ya ha pasado mucha agua sobre el puente. Yo creo que tenemos información suficiente como para mejorar las técnicas de investigación, como para aumentar las penas y como para la creación de nuevos delitos. Eso hay que investigar, eso hay que prepararlo en el Congreso y nosotros podemos ir a dar la discusión allá, digamos. O sea, hay que conversar mucho con los fiscales, que son los que están en el día a día investigando, con los jueces de garantía, que son los que están a cargo de dar las medidas intrusivas respecto a estos temas, a ver si nuestras medidas que se crearon, como le digo, al año 2003, a propósito del caso Expinia, etcétera,
ya están cortas con una nueva criminalidad. Usted sabe, hoy día los métodos del ciberespacio, etcétera, Es distinto. Llevamos 20 años en los cuales bien podríamos volver a mirar. Yo creo que es necesario mirarlo. Estas situaciones que afectan a niñas en el tema que hablábamos particularmente. Quería preguntarle también, Mauricio Late, como presidente de los magistrados y magistradas, cuando hablamos de la pandemia y cuando estamos en medio de una situación nuevamente de descontrol, hablamos de los efectos que esto tiene en distintos ámbitos de nuestra vida, desde el aspecto psicológico, el económico, el social. ¿Qué pasa en la Administración de Justicia cuando se renuevan las medidas de excepción, cuando se extienden las cuarentenas, cuando se prolongan los confinamientos, cuando millones de personas no pueden salir de su casa? ¿Qué pasa con la Administración de Justicia? Usted me está preguntando respecto de cómo nos hemos organizado para seguir poniendo el servicio, manteniéndolo. Y también respecto a qué cuestiones se hacen difíciles o imposibles de organizar, o cómo se ve afectado el trabajo de la justicia cuando hay una pandemia. Nosotros tenemos cuantificado más o menos cuál es la cantidad de trabajo que no hemos podido hacer, la cantidad de audiencias que no hemos podido tomar. ¿Y? Es muchísimo el retraso. Yo publiqué hace poco en El Mostrador un reportaje sobre eso, un artículo. Tenemos calculado que es más o menos 1 año y medio de trabajo que no se ha podido hacer. Hay 10.000 juicios orales que no se pudieron hacer, con el impacto que significa en mantener imputados con cautelares o privados de libertad por no poder hacer los juicios. La cantidad de juicios de familia que no se han podido hacer son enormes, la cantidad de juicios del trabajo, etcétera. Porque hay cosas que no podemos hacer si no es con presencialidad, porque hay que resguardar normas básicas de debido proceso. Hemos hecho lo que hemos podido. El sistema judicial rápidamente reaccionó y transformó al 70% de su personal, funcionarios, jueces, en teletrabajadores para poder dar cobertura. Pero aún así hay un conjunto de audiencias que no hemos podido tomar porque los jueces tenemos que cautelar el debido proceso, y lo que estamos pidiendo es que una vez que termine la pandemia, sentarnos a conversar con otros actores, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Hacienda, con la Defensoría Penal Pública, con la Fiscalía, con la Corporación de Asistencia Judicial, que provee de muchos abogados en materia civil, en materia laboral, para ver cómo en conjunto tomamos el retraso, que es más o menos de 1 año y medio, como le digo, y hacemos efectiva el derecho a tener que tienen las personas de tener justicia efectiva. Alejandra, ¿Es una afectación real? O sea, estas son personas que están con cautelares que podrían... y en las cuales no hay justicia. Y yo creo, y quería preguntárselo porque me parece que es un aspecto que no siempre se ve cuando hablamos de una pandemia que se descontrola, los enormes efectos que eso tiene. Usted está hablando de personas que, por ejemplo... 1 año y medio de atrás. Estamos hablando de personas, estamos revisando siempre, yo soy juez penal, estamos revisando siempre y estamos buscando la posibilidad de, en los casos más complejos, tomar los juicios vía semipresencial. Abrimos los tribunales para que aquellos que no tengan acceso a internet puedan ir, hacemos audiencias por Zoom, resguardamos que la prueba, lo más complejo es cómo rendir la prueba vía Zoom, porque efectivamente ahí se pueden afectar garantías de debido proceso. Lo estamos haciendo con el objeto de las audiencias más importantes tomarlas. Eso tiene un rendimiento límite. Y lo que tenemos que hacer es buscar jueces transitorios, fiscales transitorios, defensores transitorios, porque no vamos a tener capacidad de absorber todo cuando el año y medio de atrás. El año y medio de atrás. Ahora sí, no puedo dejar de pasar y darle tranquilidad a la ciudadanía. En Latinoamérica, el sistema judicial chileno fue el que mejor funcionó. Nosotros fuimos a dar cuenta, la Comisión Interamericana nos pidió el año pasado, en noviembre, que le diéramos cuenta cómo habían funcionado los Pero yo diría que... en términos de números, no estoy hablando de la calidad. No, pero para que no quede la sensación de que... No, se lo digo porque, se lo cuento creo que la ciudadanía está un poquitito hay poderes judiciales que ni siquiera... cansada de que nos digan que somos los mejores en varias cosas. Hay poderes judiciales en Latinoamérica que no pudieron abrir porque no tenían la tecnología suficiente. Alejandra Matus, por favor. Sí, yo Hola, quería Alejandra, hablar de esto mismo. Ha tenido no sé si solamente por la pandemia, pero hay cerca de 1.000 personas que fueron detenidas y formalizadas en la revuelta con un simple parte de carabineros, que ya hemos visto también muchos de esos casos han tenido que ser revertidos porque los partes habían sido falseados o no eran pruebas suficientes de los delitos que se imputaban a las personas. Pero muchas otras personas, la mayoría, sigue preso, jóvenes, hay niños también presos precisamente en instalaciones del Sename,
que no han tenido su día en la corte, por decirlo a la manera antigua. Y sin embargo, los jueces han dado estas medidas cautelares y las mantienen. ¿Qué opinión tiene usted de eso? Porque si el problema es que no hay tecnología suficiente o que no hay disponibilidad de funcionarios suficiente, ¿por qué esa falencia la tienen que pagar estas personas con su privación de libertad en juicios que a lo mejor terminan con que son inocentes? En la mayor parte de los casos de los que usted habla, de los que ustedes asocian a lo que le llaman el estallido social, los jueces de garantía, cuando empezó la pandemia y el confinamiento, de oficio, empezaron a revisar las cautelares de... Y un juez de eso fue sancionado por el juez Urrutia, ¿no? Daniel Urrutia, me dice usted, sí. Más allá del caso de Daniel, ese mismo tribunal, una semana antes de lo que motivó la investigación sumaria que todavía está abierta respecto del juez Urrutia, ese tribunal que tiene a su cargo la jurisdicción de Santiago Centro, y por eso tenía la mayor parte de personas que estaban privadas de libertad, tomó la decisión de revisar uno por uno los casos y dividió en todos los jueces del tribunal las causas para revisar una por una, y en cada caso los jueces tomaron decisiones respecto de la necesidad de cautela, tal como lo ordena el sistema jurídico chileno, digamos. Los defensores, en Chile hay buenos defensores, tienen la posibilidad de solicitar la revisión de las medidas cautelares cada cierto tiempo, lo hacen de manera seguida, tienen la Defensoría Penal Pública tiene un estándar altísimo en términos de darle prioridad a las personas que están privadas de libertad respecto de su solicitud de revisión de cautelares, y bueno, estamos funcionando como siempre. En esas audiencias de revisión de cautelares se están tomando y Chile está funcionando adecuadamente para revisar cada uno de los casos. En su opinión, entonces, no hay personas que estén, perdón, en su opinión, entonces, no hay personas que estén en este momento privadas de libertad porque sus argumentos no han sido escuchados, no hay retraso en ese tipo de juicios. En ese tipo de audiencias para revisar cautelares no hay. Fíjese que la ley chilena nos obliga a los jueces. Si nadie, no digo de los criterios. Si nadie ha pedido la cautelar, los jueces, a la revisión de la cautelar, los jueces estamos obligados a después de 6 meses a revisarla de oficio. ¿Y se hace? Hay un tercio de la población penal que está... Por supuesto que se hace. Hay un tercio de la población penal en Chile que está en medidas de prisión preventiva. O sea, la envergadura del problema parece ser bien estructural. No le puede entender la primera parte de la pregunta. Que buena parte de la población penal chilena está presa no cumpliendo condena, sino que en prisión preventiva. Sí, eso es cierto, y es una cosa que nosotros que miramos con preocupación. Cuando el proceso penal empezó, el sistema nuevo empezó, nosotros logramos invertir la regla. Chile tenía un pésimo sistema de justicia, lento, poco transparente. Lo hicimos público más rápido. En el año en que empezó la reforma procesal penal, el 65% de las personas que estaban privadas de libertad lo hacían sin condena. Y solo el 30% ya estaba cumpliendo condena, lo que transformaba la prisión preventiva en una pena anticipada. Eso lo dimos vuelta. Se dio vuelta rápidamente. En los primeros 5 o 6 años de la reforma, el sistema es muy rápido. Pero ha estado aumentando la prisión preventiva. Y como le digo, en los últimos años, efectivamente, esa cifra ha tendido a emparejarse y hay que ver las razones por las cuales esa situación... ¿No saben por qué? Yo tengo mis hipótesis, se las puedo decir. ¿Cuál es su hipótesis? Si usted revisa, y a mí me ha tocado porque usted leyó mi trayectoria, yo he sido 20 años juez penal. Y yo empecé a trabajar con el primer código procesal penal, y el código procesal penal chileno en los últimos 20 años ha ido aumentando en restricciones a las libertades. Y por otra parte, también el legislador chileno, con las agendas antidelincuencia, etcétera, de los distintos gobiernos, ante esta sensación de inseguridad que supuestamente existía, lo que ha ido hecho en los últimos 20 años es aumentando las penas, y cuando esto aumenta las penas también aumenta también las posibilidades de la prisión preventiva. Eso es lo que nos ha ido pasando. El debate está en este gobierno manifestó al inicio de su mandato el ministro Larraín que iba a revisar el tema de las prisiones preventivas con el objeto de evitar la rutinización en que se estaba transformando la aplicación de la prisión preventiva, cuando la ley todavía dice que es la última ratio. Eso no ha pasado, le corresponde al legislador hacerlo, y nosotros estamos dispuestos a participar en esa discusión cuando eso se produzca. ¿Sabe lo que me preocupa de lo que usted dice? Uh-huh. Que
usted dice estamos dispuestos a participar en varios temas. Claro. Por ejemplo, con respecto al Sename, ¿no? En que la ONU no va a resolver el problema de los niños. Y hoy día necesitamos visita presencial de muchos de los niños que están en situación de vulneración para saber cuál es su situación. Se hacen y son muy estrictas. Son escasas. Yo me he leído todos los informes, señor, discúlpeme, yo me he leído todos los informes. Y la verdad que lo que falta es la visita presencial, o sea, que el juez dictamine sabiendo a ciencia cierta lo que pasa, independiente de eso. Vamos a la delincuencia. ¿Qué está pasando, según usted? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos Ministerio Público que aparece muy criticado, muy cuestionado? Aparecen ciertos fiscales haciendo su trabajo, pero por ejemplo yo me acuerdo del caso de la fiscal Cartagena, no sé si se acuerdan, ustedes lo vieron, la fiscal Cartagena que tenía el caso Corpesca y que hace poco tomó el caso de la muerte del niño Tomás Bravo. En Concepción. ¿En Concepción? En Tomé. La fiscal Cartagena fue la fiscal que cerró el caso después que nosotros tuvimos aquí a la senadora Van Rieselbergher. Justo una semana después lo cerró. Y a pesar de todas las pruebas de los delitos que existían, lo cerró sin nadie. No interpeló a nadie. Estaban las personas, los empresarios más poderosos del Biobío. Esa fiscal tomó el caso del niño Tomás. Efectivamente hay como fisuras en el Ministerio Público, pero ustedes son los encargados de mirar, de observar, de revisar ese trabajo. ¿Qué pasa con la delincuencia? ¿Qué pasa con el narcotráfico? Respecto de la delincuencia, lo primero decir, este es un problema multidimensional, digamos, o sea, tiene que ver con varios otros factores. Tiene que ver con las desigualdades que vive el país también. Si usted respecto a los adolescentes que cometen delitos, en general, si usted revisa la historia de esos niños, son también niños vulnerados. Por supuesto. Entonces ahí tiene usted un factor, digamos. Nosotros tenemos, es cosa de mirar los números, nosotros sabemos quiénes son los que van a delinquir. Más del 50% de los delincuentes son hijos de delincuentes, básicamente porque han vivido una historia de abandono. Niños que no tienen redes de apoyo, padres que están ausentes, básicamente algunos porque están presos, madres que tienen que salir a trabajar o que están con problemas de droga. Entonces, el Estado... Madres solas en general. Madres solas. Padres ausentes. Padres ausentes, madres solas. No tengo ninguna duda de eso. Los niveles de escolaridad de las personas que están privadas de libertad, nosotros hemos hecho estudios, la Defensoría Penal Pública los tiene. No son personas que han cumplido los 12 años, los mínimos 12 años de escolaridad, mucho menos. Entonces tenemos un problema social allí. ¿Qué otra cosa tenemos? Porque esto también es multifuncional. Tenemos una criminalidad que ha ido cambiando. El país ha ido cambiando, hay otros métodos y tenemos que avanzar hacia allá. En el caso de los portonazos, por ejemplo, bueno, hay mafias que se están dedicando a un mercado interesante, que es la compra de vehículos para luego desarmarlos, porque usted sabe, usted compra un auto en un determinado precio, pero si usted lo compra separado por pieza cuando quiere cambiar el repuesto, eso vale 5 o 6 veces. Hace un tiempo hubo una investigación de la Fiscalía Nacional Económica respecto a este tema. Entonces, tenemos que preparar a nuestras policías para una nueva realidad de criminalidad. Antes robar las armas son distintas, los homicidios con armas de fuego han aumentado. Exacto. Entonces, ¿por qué no encontramos a las mafias que controlan el tráfico de vehículos, el tráfico de armas? Ahí hay una tercera pauta. Usted me dice, ¿por qué nosotros nos manifestamos dispuestos a conversar en el Congreso? Bueno, precisamente porque no somos legisladores. Como no somos legisladores, tenemos que esperar el impulso del legislador, y cuando el legislador presenta una ley, nos invita, nosotros vamos. Y aportamos desde lo técnico todo lo que sabemos, todo lo que puede funcionar, todo lo que no podría funcionar. Pero nosotros no, porque somos jueces. Los jueces estamos para resolver los casos concretos. Entonces, hay ciertas cosas. Por eso le preguntaba, desde su posición de juez y presidente de la asociación, si los jueces tienen una visión de qué es lo que nos está fallando. Porque hay un sistema en que ustedes podrían dar alertas. O sea, si esperamos que el Congreso se active... Bueno, nosotros vamos diciendo, o sea, ¿qué hace un juez oral como yo cuando recibe un caso como ese? Bueno, revisa las pruebas. El sistema tiene
en los tribunales orales el último sistema de control para asegurarse que la persona que va a terminar presa haya pasado por todos los estándares y hayan convencido por lo menos a un juez, a un fiscal y a tres jueces de que esa persona, de las pruebas son suficientes para meterlo preso, porque hay presunción de inocencia y por lo gravoso que significa meter personas inocentes a la cárcel. Mauricio quiere llevarlo... Entonces nosotros cuando absolvemos, ¿qué le estamos diciendo al fiscal? Y lo ponemos en otro fallo. La investigación no ha sido acuciosa, faltan estas pruebas, no se ha logrado la convicción, etc. Hay que trabajar con las policías, hay que mirar la nueva criminalidad, hay que ajustar las normas, pero porque hay cosas que ya hicimos, como yo le comentaba. Se fue reduciendo, a mi gusto, algunas cosas, a mí no me gustan, pero las tengo que aplicar, ciertas restricciones a los imputados respecto del proceso. Se han aumentado excesivamente en mi criterio las penas. Las penas no son bajas en Chile. Las penas no son bajas. Y no hay países en el mundo que muestren que el aumento de las penas tenga algún efecto en la reducción de la delincuencia. Está estudiado por la criminología. El populismo penal no ha resultado en ninguna El aumento de las penas nunca básicamente jamás. Por dos cosas. Primero, porque el delincuente lo ve como un costo a pagar. Y segundo, hay una investigación muy interesante que realizaron criminólogos de la Universidad de Chile, de mi facultad, en los años finales de los 90, principios de los 2000, que fueron a conversar con presos. Y los presos siempre decían, finalmente, uno cree que nunca la van a pillar. Entonces, el aumento de las penas sirve poco, rinde poco. O sea, rinde para la Cámara, para la firma, para hacer sentir a la sociedad. Hay un documento, un texto que escribió Mauricio Duche de Espacio Público ayer, que decía lo mismo. Sirve para dejar tranquila a la gente como estamos haciendo algo, pero en general la solución va por el otro lado. No quiero perder la oportunidad de preguntarle por el proceso constituyente, por un asunto que es... Yo estaba preocupado de que no íbamos a hablar del proceso constituyente. La principal preocupación, que es el control de la constitucionalidad. Hoy día recae en el Tribunal Constitucional, los cuestionamientos, huelga mencionarlos, pero en muchas partes del mundo el control de constitucionalidad recae en la Corte Suprema. Incluso hay una sala específica de la Corte Suprema para ver el control de constitucionalidad. ¿A usted le parece que ese sería el camino o qué es lo que están proponiendo? Mire, la memoria es bien frágil y habría que revisar las razones por las cuales esa facultad que tuvo la Corte Suprema hasta el 2005 se la sustrajimos. Los recursos de inaplicabilidad se refiere usted. Sí, no, pero yo le estoy hablando del control de constitucionalidad en general. Hoy día el control es a ver, yo no sé si... Primero, esta opinión personal. El gremio no tiene opinión sobre el Tribunal Constitucional. Yo no creo que el problema, que el principal cuestionamiento del Tribunal Constitucional esté allí. Yo creo que el cuestionamiento que ha tenido en los últimos años tiene que ver con la utilización del control preventivo. Esto que hace que el Pero además hay un problema con el mérito y con las capacidades y las competencias de los miembros del Tribunal Constitucional. Ese es otro y eso es lo que reclama siempre la judicatura, que es que las capacidades, la experiencia, la expertise, la tienen los miembros de la Corte Suprema, que de hecho la perdieron justamente en la reforma del 2005, cuando también perdieron los recursos de inaplicabilidad. Hay distintos modelos. Yo no sé si compartir el análisis suyo respecto a ese tema, digamos. O sea, hay países que tienen buenos tribunales constitucionales, bien hechos, con buen nivel de personas adentro. Chile optó por un camino, y aquí habrá que revisar algunas otras cosas, digamos. Si tiene sentido que la Corte Suprema nombre 3 miembros. Perdón, lo que está en el fondo del cuestionamiento, ¿no? Es la politización paulatina que han ido teniendo los nombramientos tanto en la Corte Suprema como en el Tribunal Constitucional. Yo le diría que la discusión es completa, es cómo miramos y cómo reformamos radicalmente. La politización en el sentido de hacer un cuoteo que a todas luces hacia allá voy. Funciona así. Hacia allá voy. Hoy día, desde el juez de pueblo más pequeño hasta el presidente de la Corte Suprema, son nombrados por este sistema que parte por ser elegido dentro del sistema judicial y luego hay que cruzar a la vereda del frente para que el gobierno turno te nombre. Eso hay que modificarlo sustancialmente. ¿Cómo? A ver, Chile es un caso único, porque se quedó atrás. La Constitución chilena le entrega a la Corte Suprema todas las facultades de gobierno judicial, que son nombramiento, sistema de responsabilidad de los jueces
capacitación de los jueces y administración, se le entrega a la Corte Suprema. No hay ninguna otra constitución en el mundo que le entregue tal cantidad de poderes a la Corte Suprema. Eso se modificó en el mundo entero después de la posguerra en el siglo pasado. Cuando los países se dieron cuenta que el sistema judicial no fue capaz de contener las atrocidades producidas en las guerras, se vino la reflexión de cómo hacemos para asegurar jueces independientes que sean garantes de derechos fundamentales. En el mundo hay 95 consejos de la judicatura, consejos nacionales de la magistratura, llámelo como quiera, están allí, que son órganos autónomos de rango constitucional que sustraen todas estas labores, nombramiento, todo esto que le he dicho, que se llama gobierno judicial, y se entregan a estos órganos. En Europa empezaron a permear. Inglaterra, Estados Unidos tienen un sistema distinto que también le asegura independencia a los jueces y le dice, usted juez se dedica a lo que sabe, que es resolver conflictos entre personas y ser garante de la institucionalidad, y nosotros buscamos la forma de administrar para que usted haga su trabajo tranquilo. Eso fue cuajando en el mundo desde los 50 en adelante. A Latinoamérica llegó en los años 60 y se interrumpió. En Chile no llegó porque, bueno, tuvimos 17 años de dictadura, y en el año 90, cuando volvimos a la democracia, nosotros se lo planteamos, esta asociación tiene 52 años de vida, se lo planteamos al presidente Elwin en la convención de Pucón, y él la recibió, y él le hizo presente a la Corte Suprema de la época, hay que avanzar hacia un consejo de la magistratura, y en la transición prefirieron quedarse allí. Eso nos ha pasado, 30 años llevamos en esto, y el proceso constituyente se nos abre como la posibilidad virtuosa, y esto es lo más importante, porque vamos a ser los últimos en modificar nuestro sistema de justicia, de mirar completa la experiencia comparada y ver en qué país ha funcionado bien y cómo ha funcionado. La asociación de magistrados tiene una postura clara. Mauricio, perdón, dame un tiempo, así que quiero hacer o más órganos de rango constitucional que permitan distribuir las funciones, sustraerlas de las cortes, que están distraídas de la función normal, habitual de un juez, que es resolver conflictos, gobernando el Poder Judicial, sustraerlas, ponerlas en órganos distintos y permitir que los jueces sean independientes. Alejandra. Mauricio, también en la Convención Constitucional me imagino que lo importante es escuchar qué es lo que quiere la gente sobre su Poder Judicial. Y hay otros modelos también, elección de jueces, elección de fiscales, en fin. Pero yo te quiero preguntar por una cosa concreta que va a ocurrir el 1 de abril, que entiendo que la magistratura le está pidiendo a los funcionarios que vuelvan en forma presencial. ¿Se va a revisar esa medida en virtud de la pandemia o los trabajadores del Poder Judicial tienen condiciones diferentes o están inmunes al virus? Muy buena pregunta y le agradezco porque ha habido confusión respecto a lo que está pasando. Nosotros fuimos vacunados con preferencia, como personal crítico. Precisamente porque hablábamos de este año y medio de retardo en el trabajo. Nos hemos vacunado y lo que hemos dicho es, vamos a empezar a reabrir paulatinamente. Nosotros con los gremios del Poder Judicial participamos con la Corte Suprema para ver cómo ajustar los protocolos con el objeto de balancear dos cosas. Yo entiendo la preocupación. La pandemia no ha terminado, el país todavía no está inmunizado, y si usted abre como si no pasara nada, muy probablemente los funcionarios que están vacunados y los jueces que estamos vacunados vamos a tener algún resfrío, que es lo que te da porque cuando estás vacunado. Pero las personas que van al tribunal... Y también pueden contagiar a otras personas. Exacto. Porque por la vacunación no te impide contagiar. Precisamente lo que hemos dicho es no queremos abrir todavía al 100% porque no queremos transformar a los tribunales en vectores de contagio. Sería irresponsable. Por eso, lo que se plantea en el protocolo es que desde el 15 de abril en adelante, entre el 1 y el 15, pero calculamos que desde el 15 en adelante, vamos a abrir solamente en un tercio y con el objeto de potenciar la semipresencialidad. Es decir, vamos a abrirle al tribunal a las personas que no tienen acceso a Internet. Santiago no es Chile. Tenemos tribunales en todo el país. La conexión no es igual. Usted va al sur, la gente tiene que desplazarse en carreta, tiene que tomar micro, para poder llegar a un tribunal, porque no tiene conexión y necesita hacerse trámite urgente. Nosotros no podemos parar.
pero es solo 1/3 de la dotación del tribunal, hasta 1/3. No vamos a permitir, como gremio, no vamos a permitir que abrir los tribunales parcialmente sea un foco de contagio para nuestros funcionarios y para la comunidad toda. Eso. Yasna. Gracias. Sí, respecto también al proceso constituyente, la Asociación de Magistrados ha pensado en alguna manera, junto con otros sectores de la sociedad civil, de presentar sus propuestas, de tratar de incidir en las decisiones que tienen que ver con la administración de justicia, por supuesto. El día miércoles tuvimos una junta con todos los presidentes regionales. Les mando un saludo a los que están hasta ahora viendo. Y aprobamos un plan concreto de cómo avanzar e incidir en el proceso constituyente. Nosotros estamos discutiendo con otros observatorios cómo participar como sociedad civil en el proceso. Nos parecería riesgoso para la democracia que los 155 electos se encerraran en el Palacio Pereira y la hicieran entre 4 paredes. Esperamos participar, esperamos poner nuestras opiniones, lo estamos haciendo, estamos realizando reuniones periódicas 1 o 2 veces por semana con candidatos a la constituyente, con partidos políticos, con actores incidentes, estamos haciendo publicaciones en los diarios, estamos haciendo columnas, estamos mandando cartas a los diarios. No nos puede pasar que la organización del sistema de justicia en Chile, que no le asegura independencia a los jueces, quede intocada por los otros 50 años. Esta es la oportunidad y no vamos a cejar en hacerlo y en poner nuestra opinión, que por demás es compartida por un grupo importante de centros de estudio. Nosotros nos dedicamos en los años 2000 a juntarnos con centros de estudio, desde Libertad y Desarrollo, por un lado, hasta el Instituto de Igualdad, por el lado de la izquierda, con todo, centros de estudios públicos, etc. Hoy, muchos de los estudios del Centro de Estudios Públicos, Libertad y Desarrollo, el Instituto de Igualdad, el Instituto Horizontal, ligado a Evópolis, Igualdad al PS, han planteado y han hecho el mismo diagnóstico de nosotros. Chile no le hace, el diseño institucional chileno no le asegura a los jueces la debida independencia y además tiene a los jueces, en especial a los ministros de Corte de Apelaciones y Corte Suprema, distraídos en funciones de gobierno judicial. Eso hay que cambiarlo y sustituirlo, y se puede hacer sin traumas porque en el mundo entero funciona así. Perdón, el presidente de la Corte Suprema dio una entrevista hace 2 domingos donde dijo que no le gustaba el sistema de los abogados integrantes. Los 12 abogados integrantes de la Corte Suprema y los de las 17 Cortes de Apelaciones. Lo ideal sería que no existieran abogados integrantes. A todos nos gustaría eso, pero no hemos podido encontrar la fórmula que lo reemplace. El tema se viene discutiendo hace mucho, pero el Poder Ejecutivo no está por eliminarlos. Y inmediatamente después dice, es una atribución del gobierno. Nosotros hacemos las ternas cuando le preguntan cómo es posible que hayan puesto de 2 abogados integrantes que estuvieron por rebajarle la multa a Julio Ponce Lerú de 56 Muchos votos de mayoría son por los abogados integrantes y no por los jueces titulares. 2 abogados que estaban en esa y sacaron a Pierri porque que había votado en contra y que tenía 75 años. Y dice, ¿pero qué voy a hacer? Dice, el Ejecutivo es soberano para elegir. No puedo objetar esa decisión. Fíjese bien, o sea, uno dice, lee esa declaración, la Corte Suprema está politizada. O sea, hay nombramientos que inciden en las decisiones de todos los días. Y binominalizada. ¿Tienen algo que uno hacer y uno? Ustedes? Es una muestra más de lo que le vengo diciendo. Chile tiene que avanzar decididamente a modificar la estructura, en especial el nombramiento. Nombramiento es una de las cosas más importantes del gobierno judicial. Es súper importante para la democracia la manera que se eligen los jueces. En el caso de los abogados integrantes compartimos plenamente el diagnóstico con el presidente de la Suprema. ¿No deberían existir? No deberían existir. Es una institución que tiene más de 100 años, básicamente porque Chile no tenía abogados y jueces suficientes, porque tiene que tener suplentes, si los jueces se enferman, los jueces tienen vacaciones, etc. Pero hoy no tiene ni un sentido. La manera en que se eligen es oscura. Y ya estamos en el siglo XXI. ¿Por qué digo que es oscura? Bueno, porque no hay concurso público, porque no hay requisitos, porque no hay criterio de paridad, etc. En la Corte de Apelaciones de Santiago nombraron, creo que
puros hombres. No, pero además porque están litigando y después van a... Bueno, eso es lo otro, es poco transparente porque efectivamente hay posibles conflictos de interés. Si un día estás litigando y al día siguiente está arriba tomando la decisión, como dice usted, y vale la decisión del abogado integrante vale tanto como un ministro de corte en casos complejos. No hay norma que le obligue a que por lo menos en ese año deje de litigar en la corte correspondiente para que no haya el conflicto. No corresponde, ya no tiene ni un sentido. Mauricio, pero digamos... Bueno, le agradezco muchísimo, disculpa Alejandra, pero tenemos una tanda comercial larguísima. Discúlpame Alejandra, sí. ¿Tengo que despedirlo? No, tengo que hacer el comentario, perdón. Pero lo hacemos inmediatamente que vuelva. No son todos productos virtuosos. Ha habido jueces que han protegido la violación a los derechos humanos, por lo tanto... no es solamente, la corrupción no solamente viene de los abogados integrantes. Le agradezco, señor Olave, que haya estado con nosotros. Agradezco a ustedes que nos hayan escuchado. Y le tengo un regalo de nuestra editorial, Penguin Random House, para usted. Muchas gracias. Este libro expresa la inmigración, el Islam y la erosión de los derechos de la mujer. Maravilloso. Gran libro. Maravilloso. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan, pero ahora vamos a ir a unos consejos comerciales porque volvemos de inmediato. Muchas gracias por esperarnos, por acogernos en sus casas, una noche de domingo especial, en un día especial porque miramos hacia adelante y la luz no se ve muy clara. Y porque nos habíamos estado preguntando nosotras si en medio de estas graves cifras de COVID, de pandemia, en que alcanzamos los 30.000 muertos con sospechosos y con PCR confirmado, ¿no es cierto? Pero también alcanzamos el pic, incluso superando la cifra peor de contagios nuevos de junio del año pasado. Sí, están hablando muchos, incluyendo el Colegio Médico, y el ministro dijo que lo estaban conversando, el ministro París. Si en estas condiciones vamos a poder tener en 3 semanas, ¿no? Faltan 3 semanas para las elecciones. Para las elecciones del 11 de abril. Yo creo, Mónica, que hay una cuestión terriblemente poco calculada en autoridades que podrían haber avisado, podrían haber visto que efectivamente los números de contagio iban al alza, no había otro destino después de los permisos de vacaciones, no había otro destino con los centros comerciales abiertos por distintas razones, los casinos. Era más o menos predecible que avanzaríamos en esta dirección donde hoy nos encontramos, ¿no es cierto? Y la falta, la ausencia de un plan para enfrentar el 11 de abril nos deja a todos en una situación que es de incertidumbre, pero que además a mí me da el temor que lance incertidumbre sobre el proceso más delicado de la elección más importante de las importantísimas elecciones que vamos a tener este año, que es la de los constituyentes y las constituyentes. Y a mí me parece increíble que no se haya previsto esto de manera un poquito más temprana, ¿no es cierto? Porque sabemos, nos ha enseñado la epidemiología, lo que hemos aprendido en este año es que los contagios van avanzando de una manera que uno puede ver un poquitito antes y que una vez que ya están al alza no se pueden detener con la rapidez que quisiéramos. Es detener la curva de contagio y la corriente y la línea de contagio, ¿no es cierto? Claro, pero cuando ya lo hiciste, pero tú ya sabes que no lo lograste. Y lo sabes más o menos un par de semanas antes, ¿no es cierto? Y yo creo que nuestras autoridades estaban más o menos claras respecto a cómo los contagios iban a avanzar. No en qué medida, no con qué rapidez, ¿no es cierto? Porque los habrían tratado de detener quizás de mejor manera, pero sí se sabía que íbamos al alza y no íbamos a contener. Y en ese escenario, sabiendo que aquello pasaba, no iniciamos esta conversación antes respecto a qué hacer con el 11 de abril. Ahora que los contagios ya van al alza, estos pics no se detienen fácilmente. Nos han dado muchas imágenes para comprenderlo. El tren a toda velocidad. No se puede detener el barco que avanza en una dirección. No se puede mover fácilmente. Y yo veo que vamos encaminados hacia el 11 de abril en vez de, con todas las certezas que requiere todo el proceso electoral, con esta duda que asemeja que ya no solo somos sobre el horizonte, sino que está sobre nosotros. Y lo que más se ha insistido en que las medidas tienen que tomarse no solo bien, sino que a tiempo. Y yo a esta altura, sabes que ya me quedan pocas dudas respecto a por qué la falta de confinamiento o el confinamiento oportuno no se toma.
Cuando escucho al ministro de Economía agradecer tan sentidamente al presidente de la Confederación en la Producción y el Comercio, me empieza a quedar claro por qué los confinamientos vuelven a ser además estas cuarentenas dinámicas que nunca resultaron. Se retrasa una medida que a todas luces va a haber que tomar. No hay ningún experto que diga lo contrario. Y claro, resulta que el ingreso familiar de emergencia está asociado al confinamiento. Si no hay cuarentena, no hay IFE. Entonces, cada día que se atrasa una cuarentena, cada comuna que se deje sin cuarentena, es una cantidad de ingresos familiares de emergencia menos para que el Estado gaste menos. ¿Y qué le importa a los empresarios que el Estado gaste más o menos? Que cada peso que gasta el Estado hoy día es un peso de impuesto más para ellos mañana. Y esa asociación, que me da un poquito de pavor, siquiera verbalizarla, yo creo que ya no podemos dejar de plantearla, porque además el grado de irresponsabilidad de poner en juego una elección de la relevancia que tiene con los planteamientos que ha hecho Paula es francamente abismante. Y ahí es cuando uno empieza a entender la falta de paciencia o la necesidad de desahogo que mostró la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches. Yo veo ahí más que, algo políticamente incorrecto, pero una capacidad de empatía impresionante de parte de ella. Porque si hay alguien que se la ha jugado para evitar que este tipo de situaciones ocurra, es ella. Y si hay alguien que, por lo tanto, tiene todo el derecho de sentirse defraudada por los errores que se han cometido, también es ella. Y, por lo tanto, concedámosle un poquitito de derecho a esa incorrección política, pienso yo. Alejandra. Yo me sumo a las palabras de mis colegas, pero quería contar algo que me quedó pendiente en la primera parte de la exposición y que es el impacto en la libertad de expresión que han tenido los contenidos difundidos por la red, no solo respecto de los conflictos de interés del presidente, sino también la entrevista a Mauricio Hernández Norambuena. Como ustedes se habrán enterado, hubo una llamada de la jefa de gabinete del presidente, Magdalena Díaz, al dueño de este canal que vive en Miami. Él es un empresario que tiene muchos canales en Latinoamérica y ella tomó la iniciativa de llamarlo y manifestarle su preocupación por los contenidos difundidos en la red. A mí me parece que esto es un atropello a la libertad de expresión que no nos puede pasar por alto. Afortunadamente ese llamado no ha tenido consecuencias, pero pudo haberla tenido. Me parece que es una conducta autoritaria que no se condice con una democracia. Si el presidente o su jefa de gabinete o cualquier funcionario público tiene algo que decir respecto de los contenidos de cualquier programa periodístico, puede hacerlo de la misma manera, en el mismo espacio, porque esas son las reglas de la democracia. Que las autoridades tienen que estar más expuestas a la crítica pública y no menos expuestas que los ciudadanos comunes y corrientes. Cuando se intenta silenciar a los medios de comunicación con estos telefonazos por arriba, en el fondo no solamente se pone en riesgo la libertad de expresión de un canal en particular, sino que también se inhibe la libertad de expresión de aquellas personas que quisieran decir cosas y se asustan de ver que va a haber un presidente que va a llamarle la atención a alguien por difundir esa información. Bueno, yo creo que el miedo impera en este país y para nosotros que somos periodistas, el medio que sea y nosotras, mientras nos dejen la libertad de expresión y la libertad de editorial, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, sea cual sean las presiones que son siempre las que usan aquellos gobiernos débiles, pero sobre todo cuando la democracia está debilitada, y no nos olvidemos que la democracia está debilitada en Chile. Cruje en Estados Unidos, cruje en América Latina. No nos olvidemos eso, hay que defenderla, con buen periodismo y enfrentando las presiones. Los invito a que nos esperen porque vamos a ir a unos pequeños consejos comerciales y volvemos. Muchas gracias por permanecer junto a nosotros. Como ustedes saben, el periodismo es el rey aquí, en este espacio. Y por lo tanto, nosotros le damos un espacio siempre al periodismo independiente. Esta vez los invito a ver una entrevista del medio Interferencia.
Mi nombre es Patricio Alejandro Sánchez González, soy inspector de la Policía de Investigaciones de Chile, actualmente con 15 años de servicio. He desempeñado mi carrera profesional en la Brigada Investigadora de Robo Arica, en la Brigada Antinarcótico de Arica y desde hace 9 años desempeño mis funciones en la Brigada Investigadora de Robo Valparaíso. Perfecto. Patricio, cuéntame cómo funciona el tema de los informantes dentro de la institución, para que ya después entremos en terreno propiamente tal. ¿Cómo se recluta un informante? ¿Cómo se recluta? Normalmente va a depender del índice delictual que tenga la persona que uno pretenda reclutar, que normalmente son personas delincuentes, gente con prontuario policial, que se dedica a cometer diversos ilícitos. En ese sentido, lo que comúnmente ocurre es que por un tema de resguardo de seguridad propiamente tal, cuando uno le presenta un superior, un informante, quien de alguna manera va a trabajar directamente con uno, normalmente eso se tiende a informar por escrito, ¿se entiende? Uno le informa al superior directo de uno y ese superior va elevando los antecedentes para que en definitiva, ante cualquier tipo de cuestionamiento, sobre todo de probidad o en el escenario contrario de que exista una investigación por parte de la policía contraria, en este caso Carabineros, se detecte que haya habido algún tipo de reunión con uno, existan los argumentos legales y administrativos para tratar de... Alex Cuevas, que es la persona que genera toda esta investigación de parte suya, ¿él era informante de la PDI? Alex Cuevas González fue inscrito como informante el año 2009 cuando yo desempeñaba mis labores operativas en la Brigada Investigadora de Robo Arica. Fue inscrito por mi jefatura directa, esos antecedentes se elevaron tanto a la jefatura regional de esta ciudad, en paralelo a la Jefatura Nacional Antinarcótico, que en ese entonces tenía otro nombre, los nombres son nombres técnicos más que otras cosas, y en paralelo se le informó a la Jefatura Nacional de Delitos contra la Propiedad, que era la unidad de la cual yo pertenecía. ¿Y Alex Cueva era informante tuyo como delincuente, como narcotraficante, en qué categoría estaba él delictiva cuando se convierte en tu informante? Alex Cueva está inscrito, bueno, el término informante es genérico. Informante se entiende, puede ser asaltante. ¿Qué clase de delincuente era Alex Cueva? Narcotraficante. Ahora cuéntame, ¿cómo te enteras de la muerte de tu informante y por qué empiezas a dudar de los hechos ocurridos y empiezas a investigar esta muerte? Mire, ¿cómo parte esto? Si no me equivoco, esto fue el 21 de abril del año 2015. Me llaman por teléfono, yo estaba en Valparaíso y abiertamente me dicen, Pato, acribillaron al Alex. Obviamente a nivel institucional, como yo ya les señalé, se sabía que él era informante mío. Y ¿te llama un compañero de la institución? Ya. Entonces cuando me llaman por teléfono no me causó mayor sorpresa porque claramente él era delincuente y todo hacía presumir un ajuste de cuentas. Días después, menos sorpresa me causó cuando días después me entero que habían sido detenidos los supuestos autores, y me refiero a supuestos autores por información que si usted me consulta posterior puedo ir complementando. Y más encima me comentan que fuera de haber detenido los supuestos autores, esto estaba confeso y que incluso le habían incautado el arma utilizada. O sea, hasta ese minuto para mí no había ninguna relevancia fuera del hecho que todo apuntaba a un ajuste de cuentas. Con el paso del tiempo, luego de esta información del homicidio, de la supuesta detención de los presuntos autores, familiares directos del fallecido, tanto amigos como cercanos de él, entendiendo, bueno, geográficamente la Arica es una ciudad chica, me tratan de contactar a través directamente de gente que me conocía y en definitiva me dan cuenta que los verdaderos autores en ese crimen eran detectives de la Brigada Antinarcótico de Arica. Y eso me empezó a generar algunas dudas y a raíz de esas dudas yo, por la gravedad de los hechos, le di cuenta a un prefecto inspector que hoy se encuentra en calidad de retiro y desde ese minuto me decido empezar a investigar porque la verdad es que la experiencia me decía que habían cabos sueltos y los antecedentes que me estaban aportando, la verdad que eran llamativos y obviamente no los podía yo desconocer y menos informarlo a la superioridad. Noto en primera instancia que los testigos entrevistados por la PDI, se entiende que son testigos presenciales, señalan haber reconocido los autores que ya estaban confesos, obviamente, pero hay situaciones que a mí me llamaron la atención como policía. Primero que estamos hablando que esto fue cerca de la medianoche,
se entiende que ellos estaban merodeando, los testigos presenciales, una universidad que está aledaña al lugar donde ocurrió el crimen. Hay que considerar que ellos mismos relatan en sus declaraciones que al momento de sentir los disparos, que fueron más de 7 si no me equivoco, ellos se tiran al suelo. En segunda instancia, ellos mismos señalan que una descripción morfológica de los presuntos autores, y la verdad que la descripción morfológica aportada por estos testigos, si la cotejamos con la verdadera morfología de los quienes se inculpan, no calzaba. Sumado a esto, hay un hecho que también es relevante y que ambos inculpados, quienes en definitiva son reconocidos por los testigos a quienes la pedí entrevista, estaban con gorro y con capucha. Entonces, la verdad que los sentidos de la lógica y la máxima de la experiencia te dicen, si tuviste las posibilidades de que con todas estas condiciones adversas, por llamarlo así, pudiste identificar los verdaderos a los autores materiales del homicidio en cuestión, ¿por qué cuando se fue a juicio y el magistrado les pregunta a estos testigos si eran capaces de reconocer en estrado a los presuntos autores, no fueron capaces de poder reconocerlos? Usted tuvo conversaciones con familiares de estos autoinculpados y con uno de ellos también, ¿no? Mire, para serle preciso respecto a esa temática, sí, a raíz de todas estas situaciones, sobre todo entendiendo a que quien fue realmente testigo presencial de los hechos desde mi perspectiva investigativa, y quien precisamente incluso llevó al hijo del fallecido a la posta, él no fue entrevistado por la PDI ni tampoco por la Fiscalía, e incluso ambas partes señalan haberlo entrevistado y esa declaración nunca fue incorporada a la investigación. Y en ese sentido, la mamá de Abraham Alzamora, que fue el mayor de edad, quien quedó condenado a 25 años, textualmente me señala que efectivamente la realidad que yo le planteaba, que es la misma que le estoy contando a usted, no está apartada de la realidad, pero que si realmente Abraham Alzamora contaba la verdad, y en este caso que él no había sido el autor, uno de los autores materiales, y que habría recibido dinero a cambio de cargarse con la muerte del fallecido, y con ello con el arma con el cual percutaron los tiros, lo iban a matar. Usted conversó también con el otro, ¿no? Con el otro autoinculpado. Bueno, en paralelo a esta situación se dio la posibilidad de, también llegué al domicilio de Jean-Louis Araya, y dentro de esa conversación él escuetamente me señala lo mismo que yo le acabo de señalar, que si ellos hoy contaban la verdad y que ellos se habían autoinculpado porque habían recibido dinero, y por cargarse con la responsabilidad de este homicidio y también con el arma, lo iban a matar, a ambos. Y es más, si me preciso un dato que para mí no resultó menos relevante y me lo dice así como abiertamente, oiga, caballero, para que si es que le quedan más dudas de las que ya tenía, yo le ayudo a disipar una. Alex Cueva llegó de 20 para el 21 de abril de esa noche, proveniente de Perú, con su familia. Pregúntese usted cómo supimos nosotros que justo llegó el día que nosotros decidimos ir a matarlo. Y claro, si usted me pregunta a mí, señorita Laura, guarda sentido porque la única forma, bueno, me explico, el sistema de inmigración la tiene a cargo la Policía de Investigación, eso es sabido. Claro, y la única forma de saberlo habría sido accediendo al sistema de inmigración. Que es el sistema interno. ¿Y eso qué significaba? Que al momento que él ingresara o saliera del país tenían que llamar inmediatamente justamente a este grupo antinarcótico que se supone que lo está investigando y a quien se indica como autores materiales del homicidio en cuestión. Yo quisiera preguntarle, ¿es efectivo que el fallecido, o está usted al tanto de que el fallecido era hostigado y extorsionado por funcionarios de la PDI? Respecto a la información que me aporta directamente su familia, tengo conocimiento concreto respecto a este tipo de hostigamiento. Sé, por versión que aportaron en las denuncias, gente que está privada de libertad, algunos que no lo están, que dentro de estos amedrentamientos significaban que Alex Cueva en 2 oportunidades distintas tuvo que entregarle 2 vehículos de alta gama a 2 funcionarios de esta brigada. ¿Es efectivo o usted se ha enterado en su investigación de que funcionarios de la PDI estén pidiendo no solo autos de alta gama, sino también dinero en efectivo o drogas como medio de pago por la protección? Precisamente respecto a esta temática, y para serle bien concreto, más allá de que yo lo piense, existen diversas denuncias que fueron originadas por personas no solamente que fueron condenadas por causa Barroco, sino que también en causa Destellos, por Leone 4 o Anaquena 2, y otras donde las mismas personas que están hoy privadas de libertad y otras que están en libertad
señalan abiertamente cuáles son las cantidades de dinero que estos detectives les sustrajeron. Antecedentes que creo no es menos importante que yo les señale que yo los puse en cabal conocimiento, no solamente del Ministerio Público, me explico. Yo a la Fiscalía, al fiscal Jorge Abot, no solamente le remití las denuncias que me fueron remitidas desde distintos centros penitenciarios, donde acusaban coincidentemente estos mismos 4 detectives por hechos de probidad y actos de corrupción, sino que también le remití las denuncias propiamente de los mismos. Usted hizo una denuncia muy grave en Interferencia que tiene que ver con una llamada que recibió de un funcionario, uno de estos funcionarios que usted ha denunciado, que lo llamó por WhatsApp y le ofreció, si no me equivoco, 300 millones de pesos por su silencio. Cuéntame un poco de eso. Le explico. El 7 de agosto del 2018, Mauro Díaz Carrasco, que es uno de estos denunciados, me llama por teléfono vía WhatsApp por razones obvias. Las llamadas por vía WhatsApp no pueden ser interceptadas, al menos no con tecnología que en este minuto existe en Chile, y por ese medio me ofrece 300 millones de pesos y me pide que yo la cortara con la investigación porque en el fondo éramos compañeros de pega, que teníamos que prestarnos colaboración poco menos, y que él sabía que yo tenía una enfermedad compleja, que también necesitaba plata, y que en el fondo prácticamente uniéramos fuerza y dejáramos esto como está, y ante eso yo fui categórico, lo insulté abiertamente y le corté el teléfono. ¿Ya? Apenas le corto el teléfono, yo en forma casi simultánea llamo a mi jefe directo de Valparaíso, que hoy es jefe de la zona metropolitana sur, Roberto Borquetú, que es subprefecto. La lógica dice que desde el minuto que yo le di cuenta formal de los antecedentes, él lo que debería haber hecho esa denuncia, haberla puesto en conocimiento del Ministerio Público sin más trámite, en las mismas 24 horas que corresponden. En el mismo día que yo tramito mi denuncia ante mi jefatura, él me denuncia a mí por supuesta amenaza en su contra. Incluso agrega que él tiene miedo por su vida. Una situación que realmente a mí me llamó mucho la atención porque la verdad que se haya demorado 3 días en recién decidir o darse cuenta que podía pasarle algo es llamativo. Normalmente una persona que se siente víctima, que puede pasarle algo, lo hace al tiro. ¿Qué es lo que hace que tú termines denunciando incluso al director nacional de tu institución? Me explico, ante la clara pasividad de mi director general, a quien no solamente le remití denuncias formales, sino que también correo electrónico, correo personal, porque yo lo tengo, y claramente si él me está diciendo que las denuncias que también le envié no existen, claramente él está encubriendo los delitos que yo estoy denunciando. Y la verdad que mi labor investigativa significa investigar delincuentes, pero sin distinción alguna. Entonces, si alguien me hubiese dicho que si yo detectaba algún colega metido en un acto de corrupción como los que yo estoy denunciando en esta oportunidad, tenía que hacer vista gorda, yo se lo aseguro que yo hubiera tomado otra decisión e ingreso a otra escuela matriz. Bueno, esta es la entrevista de Interferencia. Como corresponde, Pauta Libre invitó a alguien de investigación, a una autoridad responsable, a que viniera a nuestro panel, habría sido maravilloso. Y no quisieron. Dijeron que tenemos la convicción que buena parte de la opinión pública tiene ya suficientemente claro que los dichos del señor Patricio Sánchez solo se sustentan en su imaginación y en sus deseos a retrasar su salida de la PDI, pues como lo demuestra el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Arica, ratificado por la Corte de Apelaciones y de la misma ciudad y por numerosas investigaciones penales y administrativas, quienes asesinaron al narcotraficante Alex Cuevas fueron 2 miembros de una banda rival. Bueno, dicho eso, habría sido genial haber tenido al director de la PDI aquí. Habría sido el momento de hablar de tantas cosas, ¿no? Porque el narcotráfico es una pandemia que está asolando nuestras poblaciones y cómo el narcotráfico permea a las policías es algo que a la ciudadanía le interesa y cómo lo combate el director de investigaciones también. Así que esperamos que en el próximo programa esté con nosotros. Yo lo quiero invitar a que se queden con la red, en la red, porque viene un nuevo programa. Y nosotros nos despedimos, pues. Nos despedimos. Hasta el próximo domingo, Yana. Muy buenas noches. Paula, Alejandra. Buenas noches y muchas gracias por recibirnos en su casa. Que tengan un muy buen comienzo de semana.